a seguir avanzando en el vocablo que el apóstol usa en sus cartas, en los vocablos más, ya sean más frecuentes o vocablos que son decisivos, en el pensamiento paulino. Avancemos. Pues sí, he volado. Sobre los conceptos paulinos, vamos a ver un concepto que aún hoy sigue generando una serie de conflictos, porque algunos piensan que pues no hay apóstoles hoy día, otros defienden que sí. Veamos el sentido paulino. Pablo es apóstol por excepción. Bueno, vamos a ver eso más adelante. Fue hecho apóstol incidentalmente, sin haber sido discípulo de Jesús y después de haber perseguido a la iglesia. Cuando decimos por excepción o incidental, no nos queremos referir a que no estaba de alguna manera contemplado por la soberanía de Dios, sino el modo en que desde la tradición de Jesús se viene usando el vocablo, pues Pablo no perteneció a ese núcleo del grupo de Jesús y no formó parte de esos que fueron llamados apóstoles, como dice el Evangelio. Llamó a 12 y los denominó apóstoles. Indudablemente Pablo no conoció a Jesús, no vio a Jesús, no oyó a Jesús, no participó de ningún milagro de Jesús, no estuvo en ningún momento significativo de Jesús. Y claro, aquí quiero hacer una aclaratoria, porque hay quienes usan Hechos 1 para determinar sobre los requisitos de un apóstol. Y para muchos que enfatizan que estos son los requerimientos para ser apóstoles, pues están usando equivocadamente el texto. Porque si nos atenemos a Hechos 1, acompáñenme brevemente, Hechos 1, cuando Pablo se para en la congregación y cuando Pedro se percata que el grupo de los 12 ha sido roto por la traición de Judas, Pedro tiene interés en que el grupo de los 12 vuelva a ser reunido, vuelva a ser reunificado, rectificado, porque Pedro advierte de alguna manera que está en riesgo la fuerza, la importancia del grupo de los 12, porque estos han quedado 11, tal como el texto lo va a decir, que estaban reunidos los que habían quedado nada más, los 11. Entonces, pero en el grupo de Jesús, para que usted lo note, porque quiero que entienda esto que Pedro va a hacer. Dice Hechos 1, versículo 13. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan,
Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Ahí está el núcleo, pero de los 11. Ya no está Judas Iscariote. Pero junto a ellos hay otro grupo que se menciona. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía, y ahí aparece otro grupo, las mujeres, un grupo decisivo en el ministerio de Jesús. Tanto que fueron mencionados junto con los apóstoles. O sea, para que se hayan mencionado los apóstoles y se hayan mencionado las mujeres, quiere decir que habían logrado desarrollar un liderazgo a raíz del vínculo con Jesús. Digamos, Jesús está allí, los 12 están afincados en él, las mujeres también están afincados en él, pero aparece un tercer grupo: María, su madre y sus hermanos. En torno a Jesús, entonces, aparecen vinculados 3 sectores: los apóstoles, las mujeres y la familia carnal de Jesús, la familia sanguínea de Jesús. Dando Lucas ese escenario donde de forma discreta parece que nos introduce 3 grupos que de alguna manera no solamente habían adquirido importancia, sino que podían disputar la dirección del movimiento. ¿Me entienden esto? Entonces Pedro toma la iniciativa. Pedro, que es aventado y que de alguna manera tiene cierto predominio según los sinópticos, no según el Evangelio de Juan. Uno de aquellos días, Pedro puesto en pie. Entonces Pedro toma la iniciativa. ¿Y qué es lo que hará Pedro aquí? Pedro lo que hará es tratar de reunificar el grupo de los 12 para volverle a dar a los 12 una consistencia que se había quebrado con la traición de Judas. Entonces había quedado golpeado la unidad monolítica de los 12. Había quedado quebrada la autoridad de los 12 y el significado teológico que tiene el 12 para la mentalidad israelita. Pedro toma la iniciativa y, haciendo su lectura de las Escrituras, él propone que se nombre a un nuevo apóstol. Y cuando él apela a esto, él dice en el versículo 21: por tanto es preciso que uno de los hombres, ahí ya está dándole en la nuca, ¿a quiénes? A las mujeres, va, que nos acompañaron todo el tiempo. ¿A quién le está dando la nuca aquí? Uno de los que nos acompañaron todo el tiempo. ¿A quién le está dando la nuca? De los 3 grupos que he mencionado. A la familia. Los evangelios dirán que los hermanos no creían en él y que la familia no le acompañó en su ministerio. Sus hermanos no fueron acompañantes de Jesús en su ministerio. Al contrario, quisieron intervenir muchas veces. Marcos capítulo 3 versículo 12 dice que un día llegaron y decidieron ir a traer a Jesús porque decían: este está fuera de sí. ¿Se acuerdan? Este está loco. O sea, la familia. Entonces, los hermanos de Jesús quedan descartados porque no anduvieron permanentemente con Jesús, porque él pone coordenadas cronológicas
Y dice, todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo. Pues la familia de Jesús no encajaba aquí. Las mujeres sí, pero la familia no. Las mujeres encajaban, no encajaban en el primer requisito, pero sí en el segundo. La familia de Jesús no encajaba en el segundo, pero sí en el primero, porque eran hombres algunos de los hermanos de Jesús. Pero bien, ahí está. Mucha gente ha usado este versículo 21 y 22 para determinar los requisitos de un apóstol. Dicen ellos según la Biblia, pero no, esto no es según la Biblia. Esto es según Pedro. Porque no todo lo que está en la Biblia es según la Biblia. De que a veces decimos según la Biblia como para decir es lo que Dios quiere. No. Que esté en la Biblia es una cosa, que sea lo que Dios quiere es otra. Son cosas distintas. En la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que no son lo que Dios quiere, ¿verdad? En la Biblia vamos a tener muchas palabras que no son de Dios, algunas son hasta del diablo, pues, ¿verdad? La inspiración no consiste en darle carácter de voluntad de Dios a todo lo que está escrito. No, la inspiración es darle autoridad a un relato como auténtico y verdadero, del cual podemos partir como una palabra que nos oriente. Ahora, pero dentro de eso, que se va a llamar palabra de Dios, está hasta la misma palabra del diablo, pues. Ahí tenemos las palabras del diablo a Jesús, de Satanás, en el desierto. Y eso es palabra de Dios, sí, pero no es la voluntad de Dios, ¿me entienden? Palabra de Dios es para hablar que es un relato que el Espíritu inspira para llegar a nosotros con veracidad. O sea, el relato es veraz, pero no quiere decir que es la voluntad de Dios. ¿Me entienden esto? ¿Comprenden esto o no, hermanitos? Entonces, eso es una cosa. Palabra de Dios es que el relato es veraz, como nos ha llegado, pero no significa que tenga el carácter normativo para nosotros ahora. Entonces, una cosa es que el texto nos narre con veracidad lo que ahí ocurrió. Eso es el reconocimiento que es palabra de Dios, es veraz lo que dice. Ahora, que sea la voluntad normativa de Dios, esa es otra cosa. Hay cosas en la Biblia que son descriptivas, hay algunas cosas que son normativas. Hay que saber interpretar cada momento, cada intención de los textos. Ahora, esto es lo que Pedro propone con estos criterios de él, que son muy excluyentes. O sea, lo que Pedro está haciendo es poner una vara tan alta que no llegue nadie más, sino el grupito del cual él perteneció desde el principio. En esta vara, pues no entra Pablo, según la vara de Pedro. Y por eso la iglesia de Jerusalén siempre va a negar que Pablo fuera apóstol. Este es uno de los temas que más adelante traerán mucho conflicto y mucho dolor a la vida de Pablo. Porque la iglesia madre de Jerusalén siempre le va a negar su estatus de apóstol. ¿Y eso a partir de qué? A partir de lo que Pedro dijo ese día en Jerusalén. Por eso, cuando los hermanos de Jerusalén bajaban a Galacia, bajaban a Filipos, bajaban a Corinto, lugares donde Pablo había ejercido su apostolado, lo primero que ellos le decían era:
Él no fue apóstol de Jesús. Él no es apóstol. Y claro, le preguntaban a Pablo, ¿y usted conoció a Jesús? Pues no. ¿Y usted lo oyó? Pues no. Y entonces, ¿cómo es que se llama apóstol? Y él hablará en sus cartas sobre su apostolado. Y llega a decir una de las frases más icónicas: si a Jesús lo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Pablo apela a otra forma de conocer a Jesús, que fue la forma que él sí lo conoció, que fue la forma resucitada, ¿verdad? Y él habla que Jesús se le apareció y lo nombró, lo delegó apóstol. Así que no se me crean cuando alguien dice apóstoles ya no hay y se basa en este texto. Ese uso no es correcto. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos refleja que a pesar del fuerte intento de Pedro por reunificar a los 12 y darle la solidez que tiene en los sinópticos, pues ni nombrando a Matías, el grupo volverá a tener un liderazgo o una presencia significativa. Es más, de manera sorprendente e inexplicable ocurren dos cosas. Bueno, diríamos tres cosas en Hechos de los Apóstoles. Lo primero que ocurre es que los apóstoles desaparecen. Es algo misterioso. Solo esta vez que los hemos leído en el 1:13 están mencionados todos. La única vez. Y no están en misión, están en reunión. Ahí vivían, dice. Ahí estaban hospedados. A partir de aquí, no hay mención de los 12 en todo el libro como tal. De manera explícita, solo van a aparecer 3. Los 3 que estuvieron cerca de Jesús. Jacobo, que solo aparecerá una vez en el capítulo 12, cuando lo ejecutan. Juan, bueno, y que Jacobo no va a hablar nada. Juan, que tampoco va a hablar de manera explícita, sino acompañando a Pedro en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. De ahí, nada que ver. Y el tercero, que es el que se menciona un poquito más, es Pedro. En el capítulo 2, en Pentecostés, capítulo 3, la puerta de la Hermosa, capítulo 4 y 5, frente al testimonio del Sanedrín. Luego desaparece y aparecerá en el 10 con Cornelio. Aparecerá más adelante, en el 8 cuando bajan a Samaria, también aparecerá. Y luego en el 11 cuando dé el reporte y sea y en el 12 cuando el ángel lo saque. Y el 12 termina diciendo, y Pedro se fue para otro lado. Y desde ahí, desde el 13 al 28, Pedro no vuelve a aparecer, a no ser brevemente en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, bueno, en el llamado concilio de Jerusalén, que aparece brevemente en el capítulo 15. De ahí no tiene mayor presencia ni mayor labor. Los apóstoles entonces desaparecen. Por eso el libro no debería denominarse Hechos de los Apóstoles si se pretendía referirlo a los 12. Ahora, si vamos a entender
apóstoles en un sentido, como el texto lo va a comprender, que es un sentido más amplio de entender por apóstol, no solo los 12, sino personas que fueron llamadas por el Espíritu para ejercer apostolado, entonces sí, porque ahí habrán otros apóstoles. Ahora, eso es lo primero que ocurre. Los 12 desaparecen de forma inesperada. Segundo, pastora. Dale el micrófono. La pastora pregunta si acaso cuando se escribe la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, Juan, primera, segunda y tercera Juan y Apocalipsis mismo, no es que ellos han tenido cierta labor. No vamos a entrar a esas cartas. Voy a decir algo que solo lo anticipo y que lo vamos a entender más cuando entremos de lleno a las cartas. Por ejemplo, las cartas de primera y segunda Pedro están atribuidas a Pedro, pero no fueron escritas de la mano de Pedro. Por ejemplo, la primera carta de Pedro es una de las cartas que tienen un griego de los más elegantes del Nuevo Testamento. Casi está al nivel del griego de la carta a los hebreos. Refleja entonces que el que lo escribió es una persona muy culta en la lengua griega, que maneja perfectamente la sintaxis griega y que tiene una formación helénica muy fuerte. De todo esto no lo encontramos en Pedro en absoluto. Pedro era un pescador de Galilea, su lengua materna es el arameo, no manejaba el griego como tal. Las cualidades de la primera carta de Pedro hacen vaya, cuando estudiemos las cartas de Pablo, voy a enseñarles de manera diríamos, puntual y específica, ¿por qué solo hablamos que 7 cartas fueron escritas directamente por Pablo? ¿Y por qué las otras 6 se catalogan como cartas atribuidas a Pablo, pero escritas por sus discípulos en un tiempo distinto cuando Pablo ya no estaba? ¿Por qué? Eso no es arbitrario, eso no es porque nos da la gana, eso no es porque queremos desvirtuar alguna carta. No. Todas las cartas son palabras de Dios, todas. No. Es porque cuando se analiza una carta como Gálatas, Filipenses o Corintios, y usted después analiza Colosenses, analiza Efesios, usted entra a otro mundo. Y más aún cuando usted entra a Primera Timoteo, usted está ante 2 mundos. Claro, nosotros como estamos acostumbrados a decir todas son de Pablo, entramos a esos mundos de manera normal. Pero si usted se percata, como lo vamos a hacer en la clase, de los temas de cada carta, las palabras, la manera de escribir, usted va a ver que entre Primera Timoteo y Gálatas no hay absolutamente nada de parecido.
Son dos mundos. Los vocabularios que se usan en Gálatas no tienen nada que ver con los de 1 Timoteo. En 1 Timoteo se usa una cantidad de vocabulario que no aparece jamás en las 7 cartas primeras de Pablo. Son dos mundos, son dos abismos, y lo vamos a ver en detalle. Son dos estilos hasta de escribir. Entonces, cuando se hace ese tipo de valoración, no es arbitrario, no es que nos dio la gana. Es como cuando usted, le he explicado siempre, conoce a una persona, sabe cómo habla, su manera de expresarse, usted conoce hasta los sentimientos, lo conoce bien, y luego le dicen, mire, esto fue escrito por esa persona. Usted dice, no, él no habla así, él no piensa así, él no usa esas palabras. Es más, usted sabe y dice, no, ese mensaje no lo escribió él, no lo escribió ella. Esa palabra yo nunca se la he escuchado a ella o a él. No, aquí alguien lo ha mandado en nombre de él. Y ese es un análisis que usted hace sencillo. Ahora, cuando los estudiosos toman palabra por palabra y oración por oración y van comparando los términos, los vocablos, la manera de redactar, las preocupaciones, los énfasis teológicos, el carácter que se demuestra, el mundo se hace bien abismal, la separación se hace bien grande. Entonces, eso no es arbitrario. Claro, esto se debe a una práctica que había en la antigüedad, una práctica que era común. Se llama la pseudoepigrafía o la pseudonimia. ¿Y en qué consistía? Consistía en que se le atribuía un escrito a un personaje importante en la historia de la comunidad para darle robustez al escrito, para darle ese peso ante la comunidad. Y eso era normal. Esa era una costumbre normal. No es que estaban mintiendo, no es que querían engañarnos. No. Eso era normal. Lo que sucede es que para nosotros eso es un engaño. Para nosotros eso es una mentira, sí, pero para nosotros que tenemos otra idea literaria, pero en el mundo antiguo eso era normal. No había ningún problema. Los discípulos de un profeta podían reunir sus mensajes, reunir sus escritos, editarlos, publicarlos y atribuírselos al profeta, pero no lo había escrito él, sino su comunidad. Eso pasará con Pablo, pasará con Pedro, pasará con otros. Pueda reflejar algo de su pensamiento, pero no es autoría directa. Hermano Jorge. De esto que usted está mencionando es lo que se hablaba de Esdras también, ¿verdad? De que Esdras, como era un maestro, por decirlo, muchos de los que anduvieron con él, los escritos que aparecían se la atribuían a Esdras, pero muchos los escribieron los estudiantes de él. Es claramente, así es, exactamente. Los líderes siempre formaban grupos en torno a ellos y ellos querían plasmar dos cosas. Uno, querían plasmar la continuidad de la presencia de su maestro en sus escritos y querían actualizar la manera en que su maestro pensaba en circunstancias nuevas, frente a desafíos nuevos dirigidos por la enseñanza de su maestro. Lo hacían, lo escribían y se lo atribuían a su maestro. Eso era algo normal en Israel, en la tradición judía de escribir, ¿verdad? Claro, estos escritos todas estas obras indudablemente eran judíos, pero judíos de la diáspora, judíos que conocían las escrituras, pero su lengua materna era el griego, ¿verdad? Apocalipsis no es de Juan el apóstol, es más bien de Juan el anciano.
un personaje de Asia Menor, ¿verdad? No entro más en detalle de esto porque se me va la pista por otro lado. Pero hay un parentesco en lo que se llaman los escritos juánicos. El Evangelio y las cartas tienen un parentesco mucho más cercano que con Apocalipsis. Ahora, hay estudiosos que toman los 5 escritos como una sola familia. Hay otros que solo toman el Evangelio y las 3 cartas y dejan a Apocalipsis aparte. Toda esa literatura se le llama el mundo juánico o la literatura juánica, por compartir ciertas preocupaciones, amenazas y resoluciones con un enorme parecido, ¿verdad? Un día vamos a estudiar la comunidad juánica que originó el Evangelio, las cartas y posiblemente el Apocalipsis. Y es algo fascinante. El mundo juánico se le llama juánico porque va ligado a ese nombre llamado Juan, pero no significa que sea el apóstol como tal, el apóstol que caminó directamente con Jesús. ¿Oye? Sí, claro. Le hacen, o sea, las iglesias en general hacen creer esto porque, primero, partamos del cuarto evangelio, el cual se conoce como Juan, y sin ningún fundamento, primero se lo atribuimos a Juan. Digo sin ningún fundamento porque el texto no lo dice. Ningún evangelio dice quién lo escribió. Y la segunda confusión es creer que Juan es el discípulo amado, ¿verdad? Y eso lo damos por sentado como que el texto lo dijera. Y entonces dicen con normalidad, cuando Juan se acostó en el pecho de Jesús. No, Juan jamás se acostó en el pecho de Jesús. El que se acostó en el pecho de Jesús fue el discípulo amado. Pero no hay un solo texto que diga que Juan es el discípulo amado. Eso no lo dice el texto. En ninguna. O sea, yo le digo, muéstreme un versículo donde dice que Juan es el discípulo amado y yo dejo de predicar. No vuelvo a enseñar aquí, porque no existe. Eso no existe. Pero en el mundo evangélico hay cosas que se dicen como que fueran verdades reveladas y llegan a formar parte como de la verdad de la Biblia, y no es verdad de la Biblia, es pura tradición. O sea, la tradición se lo atribuyó, pero esa fue la tradición, no es el texto. Entonces, a partir de ahí viene toda la confusión, ¿verdad? Porque cuando vamos a las cartas juánicas, que aparece ese personaje Juan, automáticamente, como dice Juan, automáticamente hacemos que es el Juan del Evangelio, y puede ser una referencia al discípulo amado, pero no a Juan, el discípulo de Jesús como tal, ¿verdad? Vamos a ver un día este mundo juánico para que vean lo maravilloso que es. Ese es un campo precioso, precioso. Pero en esto sepan ustedes que en el mundo evangélico se mezcla el mito, la leyenda, y damos por sentado muchas cosas que el texto bíblico no lo está diciendo, sino lo dijo la tradición, y ha dejado hacer
tradición para muchos y se convierte en revelación, ¿verdad? Casi como que la Biblia lo dijera, y la Biblia no lo dice, ¿verdad? Ahora, negar que Pedro, el apóstol, de manera directa de su mano no haya escrito Primera de Pedro, no es quitarle a Primera Pedro ningún porcentaje de ser palabra de Dios. No, no, no. Lo que se está haciendo es una valoración literaria, no teológica. Es decir, es una valoración para poder interpretar la carta en su contexto específico y no en el contexto de Pedro, porque lo que se vivía en tiempo de Pedro no tiene nada que ver con lo que la carta plantea. Al estudiar el contenido de un escrito, se deja entrever el fondo histórico. Y ese fondo histórico pues no tiene nada que ver con el fondo en el que Pedro se está desenvolviendo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el caso del apostolado, que ahora en día en el mundo evangélico se reclama bastante ese título. Incluso es marketing el apostolado sobrenatural, ¿verdad? Sí. Entonces, en el contexto bíblico, Matías representa la estructura, una selección del apostolado de parte de Pedro, y el de Pablo, que es de parte del Espíritu. Entonces, ahora en día, ¿cómo se identificaría cuando un apostolado es del Espíritu? Ya voy a llegar a eso. Muy buena pregunta. Solo quiero ver al punto de las tres cosas que pasaron. Los 12 desaparecieron. Segundo, de forma inexplicable, la familia de Jesús toma control de la iglesia de Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesús, a quien se le atribuye la carta de Santiago, se vuelve en el líder importante y decisivo. Él ya aparece en Hechos 15 a la cabeza de la iglesia. ¿Cómo perdieron los apóstoles su liderazgo, autoridad en la iglesia de Jerusalén? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Santiago, el hermano de Jesús, ha tomado control y dirección de la iglesia de Jerusalén. Él la preside. Él ya aparece como columna. Y aún Pedro le tiene miedo. ¿Se acuerdan del conflicto en Gálatas? Cuando Pedro dice, cuando descendieron algunos de parte de Santiago o de Jacobo, que es lo mismo, Pedro como decimos, se chivió, se sintió con temor de Santiago. ¿Qué pasó? Lucas no nos lo dice. Solo nos dice que los apóstoles frente a la familia de Jesús perdieron la partida. Porque el líder principal de Jerusalén no es ninguno de los 12, sino el hermano de Jesús. Y lo tercero que ocurre en Hechos de los Apóstoles es que se levanta, emerge un nuevo liderazgo que será el liderazgo decisivo, fundamental, clave en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y estos aparecen ya en el capítulo 6 de Hechos, los que Lucas llama los helenistas, los mal llamados diáconos. Ellos no eran diáconos. Lucas les llama los helenistas, o sea, los de habla griega. ¿Quiénes son?
son judíos de la diáspora. Son judíos, sí, pero judíos de cultura helénica. Por eso le dicen los helenistas, judíos de cultura y de habla griega. En el capítulo 6 emergen en conflicto ¿con quién? ¿Quién recuerda? ¿Con quién emergen conflictuados los helenistas? ¿Con quiénes? Con los apóstoles. O sea, los apóstoles tenían guerra en dos frentes. Con la familia de Jesús y con estos que empezaron a emerger, los helenistas. Y Hechos de los Apóstoles narra que perdieron las dos partidas. Perdieron frente a la familia de Jesús y van a perder frente a los helenistas. Tanto que otra vez Pedro se levanta allí en la asamblea y quiere separar los roles. Y dice, vaya, ustedes los helenistas, y oigan bien los términos que Pedro va a usar para que no nos confundamos con esto de diácono. Dice él, nosotros los apóstoles nos dedicaremos a la diaconía de la palabra, o sea, al ministerio de la palabra, la diaconía de la palabra. Y ustedes, los helenistas, se dedican a la diaconía de las mesas. Así que si vamos a hablar de diáconos, ¿quiénes serían diáconos? Todos. Correcto. Pero el texto mal leído, y sobre todo como ahí aparece en el título, ¿verdad? Elección de los 7 diáconos. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Ahí no se eligieron diáconos. No. Y Pedro, que ya es la segunda vez que abre el pico para tratar de apartar al sector en el capítulo 1, abrió el pico para darle en la nuca a la familia de Jesús. Y no va a poder. Ahora, ¿a quién quiere desplazar? A los helenistas. Y dice, nosotros vamos a predicar y ustedes atiendan las mesas, dándoles como de alguna manera una labor que no está a la altura de los apóstoles. Sin embargo, ¿qué encontramos haciendo a un helenista en el capítulo 7? A Esteban predicando. ¿Qué encontramos a Felipe haciendo en Samaria? Predicando. O sea, los helenistas no le pararon bola a Pablo, que sí, a Pedro, que se iban a reducir o a limitar a estar manejando asuntos de comida. No, ellos asumieron por obra del Espíritu el ministerio también de la palabra. ¿Y quiénes son los que llevan protagonismo misionero? Los helenistas. Esteban, Bernabé, Felipe y el más helenista de todos, Saulo de Tarso. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles en realidad está dominado por la visión y el trabajo de los helenistas, no de los 12, de los helenistas, los judíos de habla griega que emergieron como nuevo liderazgo después de Pentecostés. No conocieron a Jesús, pero entendieron al Espíritu, ¿verdad?
Y ellos respondieron con mayor obediencia, dinamismo, eficacia misionera a la vocación de Hechos 1:8 y no los 12. ¿Para ti? ¿Correcto? Terrenal o histórico, Correcto. digámoslo así. Y los nuevos apóstoles entendieron más al Jesús resucitado. Exactamente, exactamente. Los 12 no lograron romper la frontera étnica. La frontera étnica en la que se forjaron junto al Jesús histórico. ¿Verdad? Porque ellos oyeron al Jesús histórico decir: por camino de gentiles no vayáis, en camino de samaritanos no entréis. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de Israel. No es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Ellos oyeron al Jesús histórico que estaba circunscrito a las fronteras de Israel. Era lo que se podía esperar. Él no era un superhombre, era un hombre hijo de su tiempo, cuya tarea era restaurar a Israel al proyecto de Dios. Pero a Israel, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, pero el Jesús resucitado ha entrado a la universalidad de Dios. Y ese Jesús resucitado ahora les dice que tienen que ir a lo último de la tierra. Pero los 12 lo siguen entendiendo en la visión restrictiva de la idea de salvación de los judíos. Para los judíos, ellos tienen claro que las naciones serán salvas un día, pero a través de la salvación de Israel. Por eso ellos quieren salvar a Israel. Y a través de Israel, los gentiles, haciéndose Israel, entran a la salvación. Pero tienen que hacerse Israel. Pablo va a sostener exactamente lo mismo, como ya lo veremos. Sí, está bien, tienen que hacerse Israel, pero no el Israel de la carne. Esa es la diferencia de Pablo con la teología judía. El Israel de la carne se hace por la circuncisión. Pablo dice: no. Sí, Israel, pero el Israel de Dios. Él ya habla de Israel como un concepto mucho menos étnico y mucho más en la idea de Abraham y no en la idea de David, por ejemplo. ¿Verdad? En la idea de Abraham, el Israel que es de bendición para todas las familias de la tierra. Por eso para Pablo Abraham es el personaje fundamental. Él no habla de David como para explotar teológicamente. David no es un personaje importante en Pablo a nivel de teología, como lo es Abraham. Bueno, ni siquiera Moisés lo es para Pablo. Es Abraham. Porque Pablo quiere volver a la idea de Israel según Abraham. Entonces, ese Israel es más universal, es más amplio que el Israel que se fue haciendo más reducido hasta ser una religión, una etnia. ¿Ya? Y Pablo dice: no todo el que desciende de Israel es Israel. No todo Israel no es el que lo sea en lo físico, Romanos. Porque él tiene otra idea de Israel, que es la idea de Abraham. Y creo que vamos a tocar el tema de Israel más adelante. ¿Verdad? Entonces, esto ocurre con la cosa del apóstol. Ahora, volviendo al tema que planteó el hermano Timoteo, yo pienso que hay suficiente evidencia en la Biblia para poder hablar de apóstoles hoy.
creo que el Espíritu hace lo que quiere y eso no lo podemos limitar. Pero lo que sí también yo creo es que tenemos claro en el Nuevo Testamento los rasgos de un apóstol. Primero, decía yo en una clase, tenemos el apostolado del apóstol más grande, Jesús. La carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 1, atribuye el sustantivo apóstol a Jesús. La única vez que le llama apóstol a Jesús. Por tanto, los rasgos ministeriales de Jesús deben estar presentes en un apostolado hoy. El servicio, la entrega, el amor, compromiso con la justicia, la opción por los pequeños. Hay una serie de textos que podemos recoger del apostolado de Pablo, su primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, Filipenses, Romanos 15, 1 Corintios 9, 2 Corintios 6, 11, Filipenses 3. Creo que nos dan un perfil muy claro de lo que es una labor apostólica. Y si a estos que dicen ser apóstoles hoy, pues no huelen a Jesús y su apostolado, no huelen a Pablo y su apostolado, pues difícilmente pueden ser llamados apóstoles. Pero que existe la vocación apostólica, yo creo que sí existe. Tendríamos que tener un claro en qué consiste esa vocación. No es el tema hoy, lo dejo aquí por eso. Pero vamos a ver algunos rasgos en esto. Lo es igualmente por la calidad de un apostolado en el que, trabajando más que todos los demás, se dedicó ante todo a la vocación de los paganos. Y lo es finalmente por vocación, como él mismo lo indica en la cabecera de sus cartas. Pablo siempre comienza diciendo Pablo apóstol. ¿Por qué? Porque es el título que le quieren quitar los de la iglesia de Jerusalén. Son ellos. Son ellos los que deslegitiman el apostolado de Pablo. Son ellos los que no aceptan que Pablo tenga ese reconocimiento en la comunidad. Por eso en sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. A nosotros nos puede parecer muy normal eso hoy, pero en ese momento, cuando en Jerusalén leían un documento así de Pablo, se ponían a reír. Les parecía presuntuoso, abusivo, les parecía que se estaba autodenominando. Lo que para usted y para mí hoy es como normal decir Pablo apóstol, porque ya pasaron 2000 años de su apostolado, pero en ese momento que Pablo lo hacía, era algo que podía considerarse que Pablo estaba creyéndose lo que no era. Mándeme. Vanagloriando, asumiendo algo que no lo era. Pastor Alfredo. Siervo, Dios le bendiga, buenas noches. De hecho, en Hechos 15 hay un párrafo que dice que envían a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, ¿sí?, a que vayan a confirmar lo que Pablo predicaba en las iglesias. En Gálatas 2, el apóstol Pablo se refiere a que con él iba acompañado incluso Tito y que ni él mismo fue obligado a circuncidarse. ¿Será que esta labor que la iglesia de Jerusalén había designado a ciertos discípulos o apóstoles para que
acompañaran a Pablo para legitimar el Evangelio tuvo una corta duración, mientras Pablo a lo mejor no aceptaba la presencia de estos individuos, como se repite una frase en la Escritura, en las cartas de él, porque coartar lo que el apóstol Pablo le llamaba libertad del espíritu no implicaba tener este tipo de personas o a Judas y a Silas confirmando. No había nada que confirmar entonces en este sentido, porque más adelante ya no se ve nada acerca de este tipo de acción que traían desde Jerusalén hacia las nuevas comunidades que el apóstol Pablo había formado. Mire, parte del conflicto, de los conflictos que Pablo tendrá, por eso lo va a llamar falsos hermanos, por ejemplo, es Juan Marcos, el que los acompaña en su primer viaje. Cuando los convoca en el Espíritu, se llevan a Juan Marcos, de seguro por insistencia de Bernabé. Juan Marcos es una figura muy ligada a Jerusalén. De hecho, cuando Pedro sale de la cárcel, se dirige justamente a la casa de él. Y resulta que cuando Pablo sale de Antioquía, en un momento los abandona y se va para Jerusalén, como para ir a poner el dedo a Pablo y lo que Pablo anda haciendo. Por eso Pablo se resiste a ser llevado, no lo quiere llevar, siente que los traicionó, ¿verdad? Indudablemente la iglesia de Jerusalén siempre estuvo atento sobre esto. Quiero leer un pasaje en Hechos capítulo 14. Dice en Iconio, cuando llega a Iconio y se enfrentan a los judíos, dice el versículo 3, con todo, se detuvieron ahí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que confirmaba todo lo que predicaban sobre la gracia de Dios, concediéndole obrar por sus manos signos y prodigios. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y los otros. ¿Y de quién está hablando? Pues aquí no están los 12. Está hablando de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y vuelve a ser mucho más explícito en el versículo 14. Al oírlo, los apóstoles, ¿qué? Bernabé y Pablo. O sea, aquí ya de manera explícita se nos aclara que son apóstoles. Por tanto, aquello que dice Pedro en el capítulo 1, pues no desarrolló validez a lo largo del libro, porque se adquiere el uso de la palabra con un sentido mucho más amplio. Y yo sigo creyendo que la palabra tiene vigencia. Bueno, la función tiene vigencia. El problema de hoy con el apostolado es que se ha convertido en un estatus de poder, de autoridad dentro de una estructura en la que se cree que el apóstol es el mero mero, después el profeta, después el evangelista, y por ahí abajo los pastores maestros están en una escala, y por eso todos los que andan en ese momento, todos quieren ser apóstoles. Nadie quiere ser maestro y profeta porque ese es lo más bajito. Y si no es apóstol, va, profeta, pero de ahí no nos bajemos. ¿Ve? Entonces, pero ese movimiento no ha entendido lo que es ser el apostolado. Eso es una cosa de estatus, de endiosamiento, de empoderamiento humano. Detrás de eso hay muchas cosas que tienen que ver con el poder y dinero y demás cosas, ¿verdad? Por ejemplo,
Usted, para ser discípulo del apóstol Maldonado, no crea que por su linda cara. Usted entra a la página de él y si usted quiere ser un discípulo cercano, ahí tienen una escala jerárquica de grados. Y está en su página, yo no estoy inventando nada, búsquelo. Y cada nivel es money. Si usted quiere ser hijo así, cerquita, y casi ser su representante aquí, es un buen billete que tiene que mandar. Hace como 10 años recuerdo que eran como $60,000. Y entonces usted era su representante aquí en El Salvador. Y nadie más podía ser hijo de él, solo usted. Y los que podían llegar a ser hijos de él, tenían que ser hijos suyos. Ahora, así como él mandaba el billete a Maldonado para estar en ese grupo exclusivo, así los que quieran estar en su grupo exclusivo también tienen que darle billete a usted. Y así, como Amway va, así a medida se va ampliando. Y eso no lo digo, eso busquen su página, ahí está, así funciona. Y por esos 60,000 usted tiene derecho a verlo una vez o 2 veces al año. O sea, verle la cara, viajar a Estados Unidos, estar en una cena, le va a mandar todos los libros, le va a mandar todas sus conferencias, le va a dar una unción especial cada vez que lo vea. Si no tiene los 60,000 bolas, solo tiene 30, va, está bien. La mitad de esos privilegios puede llevar. Pero no llega a 30, 10,000, va, hasta que solo le mandan unos CD, pues va. Eso no es broma, eso no lo estoy diciendo yo. Eso está escrito en sus páginas, las páginas de ellos. Vaya y vea. Y usted no puede pretender acercarse a él si no es a través de quien aquí le representa. Que usted le va a escribir y que mire, quiero verlo, pastor, ¿puede venir al país? No, porque hay derechos de manejo de la marca, de la persona, de todo, hay derechos. Y aquí han habido grandes conflictos entre pastores y liderazgo en El Salvador por disputar la marca, porque el apostolado se ha convertido en una marca como McDonald's, como Wendy, y se disputan las marcas, ¿verdad? Y lo más es que la mara se pelea y da el billete, va. Pero bien, aquí uno pide 10 pesos y bueno, sigamos aquí. El uso de este título permite hacer 4 constataciones, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo un compromiso, hermanitos. Vamos a seguir el siguiente martes. Y de ahora en adelante llame a mi apóstol y ya voy a poner las tarifas. Hoy ya le voy a mandar las tarifas en la página. Esos del equipo pastoral me tienen que soltar 500 bolas mensuales si quieren la unción. ¿Ah? No, esto se ha convertido en realmente todo un negocio y el apostolado ha dejado de ser un servicio de entrega, un servicio de darse. Pablo dice, yo gastaré de lo mío para ustedes, ¿verdad? Es más, dice él, no es que el hijo debe dar al padre, sino el padre al hijo, y yo me daba a ustedes. Pero estos a la inversa, ¿va? Pero pónganse de pie, hermanitos. Ya voy a sacar cuánto me deben hoy, porque Frank Campos me declaró apóstol aquí. Pónganse de pie, hermanitos. Salúdenme, hola apóstol hoy. Si no, no los voy a saludar. Señor, gracias por tu palabra. Sigue guiándonos y enseñándonos.
a fin de ser una iglesia apostólica en el sentido de dar un servicio al mundo, un servicio de palabra, de redención, de vida. Acepta lo que tu pueblo trae en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.